Muy bien, seguimos en el programa. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a abocarnos ahora al tema de las políticas sociales en el Perú. Una maestría en gerencia social, sin duda, prepara a gerentes que van a tener que asumir el diseño de políticas públicas y quizás de su propia implementación. Por eso hemos querido invitar a Miguel Jaramillo, director de GRADE, una institución a la que hemos seguido siempre, admiramos, un trabajo de investigación potente, para hablar de las políticas sociales en el Perú. Yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe esta tarde. Señor Jaramillo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar acá. De pronto le voy a hacer una primera pregunta un poco grande, pero creo que puede ser útil para ubicarnos. ¿Cuándo comienzan las políticas públicas, las políticas sociales, en el Perú, a estar en el debate, a ser parte de la agenda propia de gobierno? Bueno, yo creo que esa historia se remonta a los años 90, ¿no? Al shock económico que sufrimos a comienzos de los 90 y a la percepción de la necesidad de tener alguna mínima red de protección social que impida el crecimiento de la pobreza, que impida que descendamos en los niveles de bienestar de los hogares más allá, digamos, de un mínimo que no es aceptable socialmente para un país de ingresos medios. ¿El vaso de leche de Barrantes no era una política en ese sentido? No, obviamente no es que antes de eso no hayan habido políticas sociales, pero que tuvieran un lugar central en el debate público. Los 90. Yo creo que los 90 es el inicio de eso, ¿no? Ciertamente antes han habido políticas sociales y lo interesante también es que hay un tránsito de políticas sociales institucionales como se las pensaba en los años 70, 80 y luego de los 90 el escenario es completamente diferente, ¿no? O sea, el Perú tiene desde los años 50 un sistema de seguridad social que debía proveer por estos eventos inesperados, estos shocks que sufren los hogares o los trabajadores, y que requieren de atención inmediata. Entiendo. Para que no descienda mucho su bienestar, ¿no? Esa institucionalidad cayó en crisis luego de los 90 y de una crisis de la que no ha acabado de salir, y la respuesta frente a esa crisis han sido intervenciones más focalizadas. Entiendo. Programas específicos. Entiendo. Antes que atacar el monstruo más grande que es todo el tema de seguridad social, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cómo hacían en los 90, sobre todo a inicios de los 90, cuando la tecnología, digamos, era mucho más precaria, para poder focalizar correctamente, para poder gestionar correctamente las políticas sociales? Hoy tengo la sensación que ese nivel puede ser mucho más fácil. ¿Cómo era en los 90? Bueno, el tener una buena focalización social depende de tener buena información. Así es. Y esa información en los 90 era todavía precaria, ¿no? Recién a final, en la segunda mitad de los 90, es que empezamos a tener encuestas de hogares periódicas. Antes la encuesta de niveles de vida la hacía el Banco Mundial en el Perú. O sea, no teníamos una institución que haga recurrentemente encuestas de hogares, ¿no? O sea, ¿la historia del INEI es reciente haciendo estas mediciones? INEI se dedicaba a medir inflación. O sea, acuérdate, en los años 80 había el flash de inflación semanal. Es verdad. En eso estaba ocupado INEI, en las cifras macroeconómicas. Pero desde el año 97 tenemos anualmente la encuesta nacional de hogares, que ayuda muchísimo en términos de identificar la problemática social y ubicar a la población en necesidad. ¿Existe un número, un estándar por el que se pueda decir, en el marco del PBI anual de un país, debemos llegar a tanto en políticas sociales? ¿Hay una cifra que cruzándola hace que esto sea más peligroso? En general no hay un número mágico, pero sí existen comparaciones, benchmarks internacionales sobre cuánto parece razonable gastar en protección social.
Nosotros estamos debajo del promedio latinoamericano. Estamos por debajo del promedio latinoamericano. Sí, esa es la situación. Ajá. Y, digamos, las políticas sociales son permanentes, deben serlo, porque hay un discurso muy liberal que habla de las políticas sociales en un momento, durante un tiempo y luego terminar. No, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, los países más desarrollados tienen políticas sociales permanentes. Permanentes. Porque muchos de los shocks que sufren los hogares son aleatorios en el tiempo. O sea, incluso en épocas de boom, de auge económico, hay hogares donde, qué sé yo, se muere el padre, que es el sustento de la familia, entonces ¿quién va a pagar por la educación de los niños? Claro. ¿No? O hay sectores que el cambio tecnológico afecta y que dejan de ser competitivos. Entonces, ¿qué se va a hacer con esos trabajadores? Entonces, la necesidad de políticas sociales es permanente. Uh-huh. Siempre también se ha dicho desde los sectores más liberales que las políticas sociales pueden devenir en procesos clientelistas muy fuertes y populistas en términos políticos. ¿Esto es verdad o es un mito? No, ciertamente, ¿no? Ciertamente las políticas sociales generan condiciones donde grupos políticos pueden capturar los programas sociales y usarles para su propio provecho político, ¿no? Eso es indudable que puede ocurrir. Claro, eso es la realidad. Uh-huh. Ahora, volviendo un poco al programa del vaso de leche, lo recuerdo porque leí alguna vez un estudio de la Universidad del Pacífico que cuestionaban ya su eficacia y su eficiencia en el tiempo. Pero también señalaba ese mismo programa que la red de mujeres y de comedores populares que se había armado en el tiempo a partir de ese programa era tan interesante y era tan fuerte para un sector como los sectores de IE, era tan bueno para estos sectores que uno se decía, bueno, no importa que el objetivo principal, que es nutricional, no se cumpla, porque hay otros a los que sí se puede acceder. ¿Eso para un programa social es una lógica coherente o es peligroso? No, yo creo que los programas sociales deben tener objetivos claros y apuntar a esos objetivos. Si el objetivo es proveer nutrición a los niños, hay que asegurarse de que los instrumentos que se generan y que maneja el programa mejoren ese objetivo. Pero si otra cosa revienta en el proceso o ebulle. Exactamente, ¿no? Se tiende a ver a los programas, a las políticas sociales como cosas probadas, ¿no? Entonces, eso debe funcionar y si no funciona, algo se ha hecho mal. Cuando en realidad sabemos muy poco de los efectos, particularmente del tipo de efectos que tú señales, que son efectos colaterales. Exactamente. De las políticas, ¿no? Entonces, el aprendizaje debe ser continuo. Por eso son tan importantes los sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas, porque en rigor nosotros apostamos por políticas que han funcionado en otros contextos, que se prueban con los datos que pueden tener un efecto en la población peruana, pero en la implementación misma de las políticas uno va descubriendo cosas que no sabía desde el escritorio. Y por lo tanto, los programas deben estar en constante evaluación. Pero una evaluación de los programas sociales que dé resultados negativos y que invite o lleve a que ese programa sea anulado puede generar una crisis política muy grande. O sea, usted se imagina si mañana quitaran Caliwarma, por ejemplo. Sí, y obviamente mientras más grande el programa social, el impacto es mayor. El impacto político, su impacto político es mucho más grande, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en un programa de vacunación infantil. Entiendo. Y haces una evaluación y resulta que el programa no está funcionando muy bien. Eso no significa que tengas que eliminar la vacunación. ¿No? Tienes que volver a pensar, identificar dónde están las fallas y ver cómo se puede hacer esto bien, ¿no? Entonces, el diagnóstico de partida de repente es el correcto. Necesitas vacunación porque eso te alivia un montón de costos de salud en el largo plazo. Por supuesto. Entonces, el hecho de que el programa no esté funcionando bien no es una invitación a cerrarlo, sino hay que repensarlo, ver dónde están los problemas y ver cómo se solucionan esos problemas para que la implementación sea eficaz y efectiva. Vuelvo a plantearle, señor Jaramillo, el tema de los objetivos de los programas sociales. Es decir, quizás todavía no hay información suficiente, pero habría que ver
si la mejora de la educación en el Perú en los últimos años, tímida pero creciente, en tal caso sostenida, de pronto tiene un impacto grande a partir de Caliwarma. Es decir, si Caliwarma no existiera, quizá este crecimiento en las cifras de educación no se habría dado. Entonces, por ahí donde digo, cómo se cruzan también, ¿no? Se trenzan otros temas. Sí, por supuesto, ¿no? Para darte un ejemplo que es bien ilustrativo, ¿no? Se tiende a pensar de que la educación depende de tener buenos maestros, ajá, tener buenos materiales educativos y mecanismos de seguimiento, ¿no? Un estudio bien importante, una evaluación de un programa, encontró que era mucho más importante para el desempeño de los niños políticas de eliminación de bacterias estomacales, por ejemplo. Imagínese, claro. Porque los chicos no iban a la escuela, claro, porque se enfermaban constantemente, claro, les daba diarrea. Entonces era más efectivo en términos educativos eliminar este problema de diarreas continuas en los niños para que los niños puedan ir a la escuela. No tenía sentido invertir en escuelas a los que niños no van. Así es. Eso es interesante. Señor Jaramillo, me tengo que ir a la pausa. Pero no se vaya. Para seguir conversando, quédense un rato más con nosotros. Encantado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. Seguimos en Espacio de Gestión. Miguel Jaramillo, director de Gradi, especialista en el tema de políticas sociales en el Perú, nos acompaña, ha investigado mucho los temas de educación, así que seguimos conversando con él, así quédense con nosotros, acompáñenos todavía un rato más aquí en Espacio de Gestión. Señor Jaramillo, el gobierno del presidente Humala enarboló como banderas programas sociales, que a la luz de los resultados parecen haber sido en general eficientes. Hay algunos ISOs incluso de la calidad en algunos procesos determinados, lo que hace ver bien a un programa social. Pero me preocupa que un gobierno enarbole esas políticas casi como el leitmotiv, casi como la frase que vende su gestión. ¿Tiene usted la misma percepción o podemos mirarlo de otra manera? Cuando un programa tiene tantos programas sociales, un país tiene tantos programas sociales que exhibir, al contrario, lo que estamos mostrando es una situación de precariedad muy grande. No, como conversábamos al inicio de la entrevista, los programas sociales son necesarios. Incluso, digamos, en países desarrollados hay programas de apoyo a las familias más pobres, además de una enorme inversión en educación pública y en salud pública, ¿no? El tema es que en un país con tanta pobreza es muy fácil enarbolar programas sociales como una bandera política y usarlos políticamente. Ese es el riesgo, ¿no? Si se hizo mucho de eso en el gobierno de Humala, no soy yo quien deba contestar esa pregunta, y lo que yo creo es que los programas que se han evaluado, que se implementaron en ese momento, han mostrado ser bastante efectivos y respondían a un diagnóstico de carencias efectivas, ¿no? Entonces, con todos los problemas que pueden haber tenido, y sin duda los ha habido, yo creo que se han contribuido a mejorar el bienestar de poblaciones donde el Estado no llegaba, simplemente, ¿no? ¿Esa es una contribución mayor que la del propio crecimiento del PBI y haber llegado a 6, 7, 8% durante la primera década? No. Lo que los estudios que existen sugieren que la reducción de pobreza pasa fundamentalmente por el crecimiento económico. Ajá. La contribución de programas como Juntos es pequeña comparada con la del crecimiento económico. Uh-huh. ¿Eso está medido? Sí, hay estudios que han medido eso. Que han medido eso con claridad. De acuerdo. Sí. ¿A nivel de América Latina somos un país con muchos programas sociales o con pocos programas sociales? Como te decía antes, la inversión en el gasto social en el Perú es relativamente bajo con relación al PBI, comparado con nuestros vecinos. Claro, pero eso no define la cantidad de programas que pueda tener un país, ¿no es cierto? De pronto hay países con programas, con políticas muy baratas, digamos. Exacto, puede haber mucha atomización, donde así es. Hay el mismo programa está al nivel del gobierno central, el gobierno regional tiene su propio programa y el municipal también.
Yo no percibo en el Perú que haya mucha dispersión. De hecho, yo creo que ha habido un esfuerzo importante. Por ejemplo, Caliwarma ha reunido varios programas nutricionales que antes estaban dispersos, ¿no? Así es. Entonces, por ahí yo no veo un problema importante de que haya demasiados programas sociales. ¿El diseño de una política pública debe estar siempre en manos del gobierno central o puede también estar a nivel de los gobiernos locales? Yo creo que el diseño de la política pública debería estar donde existe la capacidad para hacer diseños adecuados, ¿no? Es decir, en la medida en que los municipios fortalezcan sus capacidades, tienen la ventaja de la cercanía a la población. Así es. Nadie mejor que ellos para conocer las necesidades de su entorno local. En una dimensión menor, por supuesto, claro, digamos, ¿no? Exacto. Pero ciertamente tienen esa ventaja informativa de la cercanía a la población local para identificar qué tipo de programas pueden ser los más adecuados, ¿no? Siempre que hayan capacidades para pensar los programas. Por supuesto. ¿No? Quien diseña una política pública hace un trabajo básicamente de gabinete con información que, digamos, de la que se nutre, o hay que hacer un trabajo de campo intenso. Depende del tipo de intervención en el que estés pensando. En general, es la información de campo te trae una riqueza de detalle que típicamente es difícil de encontrar en encuestas como la encuesta nacional de hogares, que es una encuesta valiosísima, pero es muy grande, cubre muchísimos temas. Pero entonces, si a ti te interesa, por ejemplo, atacar tuberculosis, de la encuesta nacional de hogares no vas a encontrar mucha información. Entonces es necesario planificar trabajos de campo que te permitan tener la información. O sea, dependiendo de la política que estés diseñando, vas a tener un mayor o menor trabajo de campo, digamos. Exacto. De acuerdo. Es correcto. Beca 18 es otro programa del que quería preguntarle. Hay una suerte de sensación que es importante el programa, que va a impactar en la vida de muchos jóvenes, de chicos y de chicas, pero que es un programa que podría generar una élite, unos pocos beneficiados con esa posibilidad. Pero claro, nunca se puede tampoco atender a todos, y a todos al mismo tiempo, seguramente. ¿Hay qué lectura hay de Beca 18? Beca 18, en mi concepto, es un programa necesario. En todos los países desarrollados incluso existen programas de becas universitarias para chicos que vienen de hogares pobres. Incluso más agresivas que las mismas Beca 18, ¿no es cierto? Sí, bastante más. Entonces, orientar un programa en la dirección de Beca 18 parece sumamente pertinente, ¿no? Los riesgos que tú mencionas son ciertos, pero el volumen de inversión que requerirías para cubrir a más población es muy grande, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, no necesariamente está ahí la demanda. Entiendo. O sea, particularmente en zonas rurales, los padres, una vez que los niños cumplen cierta edad, tienen que trabajar con ellos. Entonces, la idea de salir a la universidad o seguir estudios después de la secundaria, cuando los padres apenas con suerte acabaron la primaria, no es un tema sencillo, ¿no? Entonces es un tema que este tipo de programas tiene que contemplar, ¿no? Bueno, si eso pasa por una familia, podría ser absolutamente revolucionario lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Lo complejo que debe ser, las tensiones que además se deben generar, ¿no? Por supuesto, y uno tampoco quiere reforzar este patrón de abandonar las poblaciones rurales, ¿no? Los chicos más pudientes de las comunidades rurales se van a hacer la secundaria a una ciudad más grande. Así es, a la capital de provincia. Exacto, por lo general. Y si siguen estudios difíciles, la mayor parte de ellos ya no regresan a su pueblo. Entonces, esa es una problemática compleja, ¿no? De abordar. Eso lo pregunto un poco con trampa, pero ahí la suelto. Está claro que los programas sociales están pensados para los niveles socioeconómicos más bajos de la población, porque hay que asistir, porque hay que ahí poner un colchón para ayudar a sectores importantes. Por supuesto que los sectores altos no necesitan ayuda, solo se bandean. Pero ¿cuáles son las políticas públicas para los sectores medios, que además son cada vez más crecientes?
Sí, bueno, educación pública es una... Central. Es importantísimo, ¿no? Para la clase media, particularmente universidades, ¿no? O sea, tener buenas universidades públicas es un subsidio enorme. Enorme. Para la clase media. Pero de calidad. De calidad, obviamente, claro, ¿no? Sí. Las otras no lo que tenemos, digamos, mucho. Vaya, en el debate, ¿no? Así es. Educación, ¿qué más? Porque tengo la sensación que los sectores medios pueden estar un poco desatendidos en esos términos, quizás por la calidad de los servicios, ¿no? Sí, en países como el nuestro, y no somos únicos en ese sentido, en países vecinos hay cosas, hay situaciones similares. La clase media paga impuestos y recibe servicios de muy mala calidad. Así es. Empezando por los más básicos, seguridad. Así es. O sea, no hay quien haga cumplir las leyes. O sea, que es una cosa elemental, ¿no? Que tú puedas salir de tu casa con la seguridad de que nadie se va a meter a tu casa, ¿no? Te cuento un caso así para que veas sencillísimo, ¿no? En la esquina de mi casa está prohibido estacionar. Ya. Hay dos zonas que están ahí marcadas con amarillo y nadie debería estacionar. Todos los días hay carros estacionados ahí. Nosotros hemos llamado una docena de veces a la comisaría para que alguien venga y ponga multa. Algo tan sencillo como eso. Nadie viene. Nadie aparece. O sea, ¿quién está para hacer cumplir una cosa tan sencilla como esa, no? ¿Por qué no viene la policía, pone la multa y se va? Bueno, pero esa es la discusión del Estado que tenemos, ¿no? Exacto. Decía hay Estado. Un amigo medio anarquista me decía otro día, yo no puedo ser anarquista en el Perú. Le digo, ¿por qué? Porque no hay Estado. ya su meta se logró en el Perú. Ese es el tema, ¿no? Hay intervenciones que están muy abandonadas, que su calidad es muy baja, y que son las intervenciones públicas que típicamente en todos los países del mundo se orientan a la clase media, ¿no? Seguridad, educación, salud, cultura pública, cultura. En Argentina, por ejemplo, eso es muy claro, ¿no? Sí. Sectores medios muy potentes con el tema de cultura. Me queda poco tiempo, pero no quiero desaprovechar que está usted, que además conoce mucho el tema educativo, para hacer una lectura del crecimiento de la educación como una política social, digamos, en nuestros últimos 10 años. ¿Qué sensación tiene? ¿Es de los pesimistas al estilo Becerril? Ciertamente no. No, yo creo que sí ha habido mejoras importantes, ¿no? Ajá. O sea, para comenzar se están dedicando más recursos, y en ese sentido yo no entiendo las críticas de por qué el Ministerio de Educación gasta mucho. En realidad gastamos muy poco si nos comparamos con nuestros vecinos. El Ministerio de Educación debería tener bastante más recursos de los que tiene. Claro, la crítica es a que los gaste bien, digamos, ¿no es cierto? Exacto, que es otro tema. Es otro tema. Pero parte del cuestionamiento ha sido ¿por qué tienen tanta plata? Lo que es un cuestionamiento absurdo, ridículo. Claro. Tienen que tenerlo. Así es. Entonces yo creo que se ha mejorado un poco. Todavía ni siquiera cumplimos con nuestro acuerdo nacional, que fijaba una meta de proporción del PBI dedicado a la educación. Todavía no llegamos ahí, pero se ha avanzado en esa dirección. Yo creo que la situación de los docentes ha mejorado. La carrera docente es ahora más atractiva de lo que era hace 10 años. La misma actitud del sindicato en los últimos años Así es. Expresa eso, ¿no? Exacto. Antes comienza el año escolar, huelga a la segunda semana. Claro. Eso ya no lo vemos. Entonces hay una actitud muy positiva de colaboración entre el Ministerio de Educación y los docentes, ¿no? Que es elemental, que es básica para mejorar la educación, ¿no? Y yo creo que hay programas educativos importantes que sus efectos se están comenzando a sentir recién. Más aún, hemos adoptado la buenísima práctica de medir lo que hacemos. Así es. Eso es básico, Así ¿no? es. En ese sentido, yo no entiendo los cuestionamientos a la prueba PISA de sectores de extrema derecha, que cuestionan el mismo instrumento. La prueba PISA puede tener 1000 problemas. Seguro. Pero si nosotros no sabemos si los chicos saben leer o saben matemática básica, ¿de qué programa educativo podemos hablar? Claro.
Sumado a las pruebas CC que ya dan más información. Exacto, entonces eso no existía hace 10 años. Ahora sistemáticamente medimos cómo están nuestros chicos aprendiendo. Que se comenzó en segundo grado, luego se pasó a segundo de media la prueba y creo que este año, o el año pasado empezaron en cuarto grado también, o van a empezar en cuarto grado. Eso es medible. Claro, pues. digamos, se pueden hacer mejoras en el diseño de cómo se recoge esa información, pero el hecho de que haya un esfuerzo consistente a lo largo del tiempo por medir cómo vamos es elemental, es fundamental. Sin eso estamos en la oscuridad. Finalmente, última pregunta, y lo dejamos, señor Jaramillo, que el tiempo ya nos gana además. ¿Un ministerio como el MIDIS no concentra demasiado poder o la provocación de caer en un populismo extremo en la medida en que concentra todos los programas sociales? A ver, yo creo que hay ventajas de tener un ministerio especializado en la temática social. Como hemos conversado, el riesgo de manipulación política, el riesgo de caer en políticas populistas va a estar siempre, independientemente de si los problemas estén concentrados en un ministerio o si los pones en diferentes, o si les creas un ministerio a cada uno en el extremo, ¿no? En este sentido, yo creo que el MIDIS ha enfocado muy bien su tarea en términos de desarrollar instrumentos que le permitan hacer un buen seguimiento de los programas que existen. Eso es importante. Que estén llegando a la población que debe recibirlos, que estén siendo efectivos para lograr los objetivos que se plantean. Entonces, a mí me parece que el enfoque de tener los programas sociales en el MIDIS tiene bastante sentido. Tiene sentido. Señor Jaramillo, el tiempo nos ganó. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, que haber podido conversar. Y véngase cuando quiera, Espacio de Gestión, para seguir conversando en otro momento. No tienes por qué, Carlos. Ha sido un gusto conversar contigo. Miguel Jaramillo, director de Grade, ha estado con nosotros hablando de políticas sociales en el Perú. Nos tenemos que despedir ya, el tiempo voló. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana, aquí, en su casa, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes.